Había un pequeño pueblo oculto entre la bruma y las sombras, conocido por sus oscuros secretos. Las leyendas contaban que sus habitantes practicaban antiguos rituales demoníacos en las noches sin luna. El rumor de sus siniestros cantos y el resplandor de velas negras iluminaban las calles estrechas y desiertas. Los lugareños susurraban sobre pactos oscuros y miradas penetrantes que dejaban una sensación de inquietud en el aire. El pueblo, con sus casas antiguas y calles adoquinadas, estaba envuelto en un aura de misterio. Nadie se atrevía a aventurarse demasiado lejos en la noche, temerosos de lo que pudieran encontrar en las sombras. En las afueras del pueblo, entre los árboles retorcidos del bosque, se alzaba una cabaña olvidada. Abandonada y cubierta por la maleza, era conocida como el epicentro de la oscuridad misma. La gente murmuraba que aquellos que se aventuraban cerca de ella podían sentir la presencia de algo maligno, algo que acechaba en la penumbra y aguardaba pacientemente. La cabaña estaba envuelta en un halo de leyendas, con historias que se transmitían de generación en generación. Se decía que era el punto de encuentro entre nuestro mundo y el reino de las sombras, un lugar donde lo desconocido se manifestaba en formas aterradoras. Aunque muchos hablaban de ella, pocos se atrevían a cruzar el umbral de su puerta, temerosos de lo que pudieran descubrir en las profundidades de la oscuridad. Y así, las leyendas persistían, tejiendo un velo de misterio sobre el pueblo y la cabaña perdida en el bosque. La curiosidad y el temor se entrelazaban, creando una atmósfera palpable de suspenso y ansias por descubrir la verdad detrás de las sombras que acechaban en ese rincón remoto y olvidado. Las historias que circulaban en el pueblo susurraban sobre la presencia de un demonio, un diablo mismo que habitaba en las profundidades del bosque, cerca de la misteriosa cabaña. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado cerca de su dominio podían sentir su presencia malévola acechando en la penumbra, como si el mismísimo infierno se manifestara entre los árboles retorcidos. Valientes cazadores y buscadores de lo sobrenatural se aventuraron al bosque en un intento de descubrir la verdad detrás de la leyenda del diablo. Con antorchas encendidas y corazones llenos de valentía, se internaron en la oscuridad, decididos a cazar o capturar a la criatura que atormentaba los relatos del pueblo. Sin embargo, la mayoría de aquellos que osaron enfrentarse al demonio nunca regresaron. Las sombras del bosque parecían devorarlos, y sus gritos desesperados resonaban en la noche antes de desvanecerse en el silencio. A medida que las historias de desapariciones se multiplicaban, el miedo se apoderaba de los habitantes del pueblo, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza. La leyenda del diablo en el bosque se convirtió en un mito oscuro que atormentaba las mentes de aquellos que se atrevían a explorar más allá de los límites del pueblo. La cabaña abandonada se volvió aún más inquietante, rodeada por la sombra de un diablo que acechaba en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarse a lo desconocido. En una fría noche de luna llena, el anciano más longevo del pueblo se reunió con los habitantes para compartir su experiencia aterradora en el bosque. Con sus ojos arrugados y una voz temblorosa, comenzó a relatar la noche que nunca olvidaría. El anciano, acompañado por 3 amigos valientes, decidió desafiar las leyendas y adentrarse en el bosque oscuro. Con antorchas en mano, avanzaron entre los árboles retorcidos, desafiando lo desconocido. Pero conforme avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más densa, como si las sombras mismas los engulleran. En medio de la negrura, algo empezó a perseguirlos. Un terror indescriptible los envolvió, y aunque intentaron huir, la presencia oscura persistía. El anciano, escondido en un gran matorral, observó cómo sus amigos quedaron paralizados por el pánico. Y allí, en el corazón del bosque, surgió el demonio. Una figura imponente, con ojos ardientes y una risa que helaba la sangre. El anciano vio con horror cómo el demonio se erguía en medio de la oscuridad, con sus amigos petrificados a su merced. El demonio, en lugar de acabar con sus vidas, propuso un pacto. A cambio de dejarlos con vida, exigía que cada uno pidiera un deseo. Aquella oferta, aunque tentadora, estaba impregnada de un aura siniestra. Sus amigos, paralizados por el miedo, musitaron sus deseos en un susurro tembloroso. La historia del anciano dejó al pueblo en un silencio sepulcral, con el eco de su relato resonando en las mentes de quienes lo escucharon. Las sombras del bosque y la cabaña abandonada ahora se volvían aún más aterradoras, mientras el pacto con el demonio se convertía en una leyenda que alimentaba el miedo en cada rincón del pueblo. Con el paso de los años, el anciano se convirtió en el único testigo de aquella noche maldita en el bosque. Cada vez que cerraba los ojos, la risa aterradora del diablo resonaba en su mente, un eco persistente de aquel encuentro fatídico.
A medida que el pueblo olvidaba lentamente las leyendas y los eventos, el anciano permanecía anclado en el pasado, atormentado por el recuerdo de la risa diabólica que aún retumbaba en su memoria. Ninguna voz, ningún grito de sus amigos pidiendo sus deseos, solo la carcajada infernal del demonio resonaba en sus oídos como un recordatorio constante de la trampa mortal que acechaba en las sombras. En su vejez, el anciano contaba la historia a aquellos dispuestos a escuchar, advirtiendo sobre las trampas disfrazadas de deseos aparentemente benevolentes. Recordaba la figura del demonio parado en medio del bosque oscuro, exigiendo a gritos que pidieran sus 3 deseos mientras su risa retumbaba en el fondo, un recordatorio eterno de la astucia infernal. En la plenitud de su vejez, el anciano revivía constantemente la experiencia que lo marcó de joven. El recuerdo de aquel encuentro con el demonio se había grabado en su memoria como una sombra ineludible. Solo podía recordar el terror palpable que lo envolvía cuando, en carne propia, se encontró frente al demonio. El grito del diablo resonaba de forma persistente en sus pensamientos, una demanda inquietante que aún no estremecía: pide tus 3 deseos. Acompañando ese grito, las risas heladoras del demonio se imponían como una pesadilla recurrente, enviando escalofríos hasta lo más profundo de su alma. Si disfrutaste del video, te agradecería mucho si consideras suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos.